bola loca. ¡Pega de locura! Presenta. Bueno, pues ahora le aprecio mucho a Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. Él ha presentado una demanda contra el ministro de la Corte, que en un momento estará aquí, Arturo Saldívar. Miguel Alfonso Mesa, buenas tardes, gracias. Joaquín, buenas tardes, un gusto estar contigo. ¿A quién denunciaste y por qué? Mira, yo presenté esta denuncia en febrero en contra de Arturo Saldívar y en contra de otros funcionarios judiciales por haber influido indebidamente en la independencia judicial. A Saldívar en concreto lo denuncié por 5 faltas: tráfico de influencias, abuso de funciones y 3 maneras diferentes de violar la independencia judicial. La denuncia la presenté una semana después de que el mismo presidente de la República reconoció en la conferencia mañanera que le hablaba a Saldívar para que le hablara a los jueces y les dijera cómo debían resolver ciertos asuntos que eran de interés del presidente. Y hay un caso bien concreto que me tocó presenciar de cerca, que fueron los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. A mí me tocó estar en el equipo que litigó los 147 amparos en contra de la IFA, y ahí vimos cómo había un magistrado que fue el único que no dobló las manos, Jorge Arturo Camero, que seguía resolviendo algunas cosas en contra de los intereses del presidente, y Arturo Saldívar salió a dar una conferencia de prensa en la que dijo que por primera vez en la historia del Poder Judicial se había suspendido a un magistrado del primer circuito. Nada más que lo que no dijo es que ese magistrado era Jorge Arturo Camero y que era el único que todavía estaba parando algunas de las decisiones del presidente con el AIFA. Fue suspendido. Jorge Arturo Camero murió unos meses después, tenía cáncer, y su familia relata que no pudo tomar algunos tratamientos que tenía programados en Estados Unidos porque a partir de la persecución de Saldívar le cancelaron su visa y no pudo salir del país. Entonces es un caso que a mí me parece muy claro y que me tocó presenciar de cerca de cómo Saldívar influía para que las cosas se resolvieran a favor del presidente. Y en la denuncia también relato cómo esta relación de intercambio de favores entre Saldívar y el presidente López Obrador viene desde años atrás, cuando negociaron su reforma al Poder Judicial. Desde ahí empezaron a intercambiar favores políticos el presidente y Saldívar para que le pudieran aprobar su reforma. ¿Y cómo? A ver, vamos por partes. ¿Qué cargo tenía este juez que no cedió a las presiones que seguían las de Saldívar para que siguiera corriendo la construcción del AIFA? Sí, mira, ahí te va. Fueron 147 amparos. Se presentaron en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, para intentar encontrar jueces valientes que se atrevieran a parar esta decisión tan arbitraria del presidente que nos ha costado 300,000 millones de dólares a los mexicanos. Lo primero que hicieron fue concentrar todos los juicios en el 5º juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y en el 10º tribunal colegiado. Él era uno de los 3 magistrados en ese 10º tribunal colegiado. Y lo que hicieron tanto el juzgado como el tribunal fue revertir sus propias decisiones. Ellos ya habían decidido suspender el aeropuerto Felipe Ángeles porque no tenía autorizaciones ambientales, no tenía estudios de seguridad, no tenía absolutamente nada. Y lo que pasó es que ellos dieron suspensiones y luego les concentran todos los asuntos. El presidente sale a decir en su mañanera que va a poner el interés de la nación por encima de los amparos y a partir de ahí empezaron a revertir todas las decisiones. El único que no se prestó a esto fue Jorge Arturo Camero. Y de hecho, en la estrategia de los amparos se promovió un incidente para que ya no fuera el 10º tribunal colegiado quien resolvía los amparos, porque ya era claramente poco neutral y era evidente cómo ya había cedido a la presión del presidente. Estaban contradiciendo sus propios precedentes, su propia jurisprudencia. A partir de esto, el mismo 10º tribunal colegiado resolvió el recurso donde estábamos diciendo que ya no eran imparciales, cuando debía ser otro tribunal quien lo resolviera. Y Jorge Arturo Camero en esa sesión se opuso y dijo, oigan, si nos están diciendo que no somos imparciales y además la ley dice que nosotros no podemos resolver esto, sino que tiene que ser otro tribunal quien resuelva si somos imparciales o no,
pues está muy mal que lo quieran resolver aquí en una sesión interna. Y después de que Jorge Arturo Camero se opuso ahí adentro de su propio tribunal, fue que Saldívar a los pocos días salió a dar la conferencia de prensa. Y hay otro dato en estos amparos, que es que se le pidió a la Suprema Corte que los atrajera, porque era un asunto que le interesaba a toda la nación y ese tipo de asuntos tienen que ser resueltos por la Corte. Y Arturo Saldívar era el único encargado de darle trámite a esa solicitud de atracción. Sin embargo, la mantuvo congelada en un cajón y nunca se pronunció la Corte sobre esto porque Saldívar lo mantuvo parado. Entonces ahí son un caso específico, claro, que nosotros denunciamos, que no es el que dio lugar a la apertura de esta investigación que trae la Corte. Ese está en otro expediente, pero que me consta cómo hubo presiones para que el Poder Judicial resolviera a favor del presidente y estas presiones fueron a través de Saldívar. Estamos hablando de qué años, de qué momentos. Estas presiones iniciaron en el año 2019. Llega el presidente López Obrador, en 2018 cancela el aeropuerto, poco después se presentan los amparos y a los meses, a mediados de 2019, es que concentraron todos los asuntos en este juzgado y en este tribunal y apagó las presiones en contra de todos. Nada más que el único que no dobló las manos fue suspendido. Ahora dígame, por favor, ¿en qué momento presenta la denuncia y ante quién? ¿Ante el Consejo de la Judicatura Federal? No, esta denuncia la presenté ante la Suprema Corte, la presenté en febrero de este año. La otra denuncia, la anónima, que dicen que dio lugar a esta investigación, dicen que se presentó hace 6 meses. Yo la presenté en febrero de este año y el trámite que sigue es, le llega a la ministra presidenta Norma Piña, ella por ley debe decir si se abre una investigación o no, y después de eso se la manda a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que es una autoridad de la propia Suprema Corte. Esa autoridad es la que debe investigar las faltas de Saldívar y por su parte el Consejo de la Judicatura debe investigar la de los otros funcionarios judiciales. Una vez que termina la investigación de esta unidad general, tiene que hacer una acusación. Y esta acusación ya debe traer todas las pruebas de si cometió una falta o no. Y después esa acusación debe pasar al pleno de 11 ministros y ministras. Y son ellos y ellas quienes deben resolver, una, si Arturo Saldívar efectivamente cometió una falta, y dos, cuál es la sanción que le corresponde, que puede ser desde multas hasta una inhabilitación para que no vuelva a ser funcionario público de entre 1 y 10 años. A ver, Miguel Alfonso Mesa, por último, ¿y en qué momento se encuentra esta denuncia que hizo usted en febrero? Esta denuncia ahorita está en la ponencia del ministro Carrancá. Lo que pasó fue que la Suprema Corte nunca había recibido denuncias en contra de ministros. Entonces, lo primero que están haciendo es definir cuál es el trámite que se le va a dar a estas denuncias. Y para esto se la mandaron a Carrancá. De hecho, yo presenté también una denuncia en contra de Yasmín Esquivel en diciembre del año antepasado. Entonces, en esa ponencia, en la ponencia del ministro Carrancá, están haciendo el proyecto para definir exactamente cuáles son todos los pasos que se deben seguir cuando hay una denuncia en contra de un ministro, y ya después de eso van a determinar si se abre otra investigación a partir de esta denuncia. Déjame hacer una pregunta con todo respeto. ¿Cuál es su interés jurídico en este caso o es solo la reacción ante lo que usted llama una injusticia y una violación a la ley? Pues es una reacción ante esas injusticias. Yo desde 2018 trabajé en una organización civil en temas anticorrupción. No voy a utilizar su nombre porque ahora también tengo una relación con un partido político y no me gustaría mancharla de esa manera. Pero desde 2018 yo trabajé 3 años en esa organización que reveló el nepotismo en el Poder Judicial, que reveló la estafa maestra, y a lo largo de los siguientes años yo también me he dedicado a temas anticorrupción. Entonces, pues para mí es simplemente seguir haciendo el mismo trabajo
que hacía todos los días. Me parece gravísimo lo que están haciendo con la Suprema Corte, me parece gravísimo el tema de la ministra Esquivel, por eso yo presenté una denuncia el año antepasado, y también me parece gravísimo que el mismo presidente de la República confesara el tráfico de influencias al que le ayudaba Saldívar y el abuso de funciones. Y por otro lado, también me parece muy grave que Saldívar presentó su renuncia, publicó una foto en su Twitter y ya estaba publicando fotos con Claudia Sheinbaum yéndose a su campaña cuando todavía ni siquiera le aceptaba su renuncia el Senado de la República. Hubo 10 días que Arturo Saldívar estuvo haciendo campaña electoral a favor de una candidata a la presidencia sin que ni siquiera estuviera formalizada realmente su renuncia. Es decir, fue ministro y al mismo tiempo traía la gorra de Claudia Sheinbaum haciéndole campaña. A mí me parece muy grave eso, y que todos las personas que estamos relacionadas con el derecho y la justicia presentemos denuncias en contra de esto. Yo llevo presentando estas denuncias desde que soy estudiante. Yo ahorita soy consultor, pero estoy en proceso de titulación, y me parece que quienes aspiramos a ejercer la profesión jurídica defendamos que al menos tengamos un poder judicial realmente sano e independiente. Bien. Gracias, Miguel Alfonso. Voy a hablar de esto en un momento con el ministro Saldívar. Lo voy a agregar a la conversación. Gracias. Joaquín, muchas gracias. Sería bueno que conteste sobre el caso de Jorge Arturo Camero y que diga si él tiene conocimiento de cómo lo estuvieron presionando y que posiblemente le provocó la muerte también. Sin duda lo haré. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es Miguel Alfonso Mesa, que presentó esa denuncia en febrero. Voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a unos anuncios y después de los anuncios, le decía en un momento, va a estar aquí el exministro Arturo Saldívar. Con la loca, pega de locura. Presentó